Guatemala, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Eso significa que millones de personas carecen de acceso a educación, salud, vivienda digna y alimentación adecuada. Aunque las cifras macroeconómicas muestran crecimiento, ese crecimiento no se traduce en bienestar para todos. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve crecer económicamente si ese crecimiento no llega a quienes más lo necesitan? Hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre crecimiento económico, desarrollo y pobreza en Guatemala, y también presentar una propuesta llamada Programa Semillas de Futuro, que podría ser una alternativa realista para enfrentar este desafío estructural. Vamos a empezar hablando acerca de que Guatemala ha tenido en los últimos años un desempeño económico estable. Sin embargo, los beneficios de ese crecimiento no alcanzan a toda la población. Las brechas sociales y territoriales se han mantenido e incluso profundizado. El objetivo de este estudio es doble. Por un lado, entender cómo se relacionan el crecimiento y el desarrollo en el caso guatemalteco, y por otro, identificar las causas y consecuencias de la pobreza. Con base en este diagnóstico, se plantea una propuesta integral que no solo pretende resolverlo todo, pero sí dar un paso en la dirección correcta. Ahora bien, platiquemos acerca del crecimiento versus el desarrollo. El crecimiento económico es una medida cuantitativa. Se mide en el aumento del Producto Interno Bruto, que en 2023 creció un 3.5%, impulsado principalmente por el consumo interno y las remesas familiares. Pero crecer no significa desarrollarse. El desarrollo implica mucho más: acceso a educación de calidad, servicios de salud, empleo formal y digno, vivienda adecuada y reducción de desigualdades. El índice de desarrollo humano en Guatemala fue de 0.629 para el año 2022, ubicándonos en la categoría de desarrollo humano medio, en el puesto 136 de 193 países. Esta brecha muestra que, aunque crezcamos en cifras, no avanzamos al mismo ritmo en la calidad de vida de nuestra gente. Como se ha dicho muchas veces, el bienestar, la riqueza de un país se mide por el bienestar de su población, no solo por su Producto Interno Bruto. ¿Qué es la pobreza? La pobreza no puede entenderse únicamente como la falta de ingresos. Es una condición multidimensional que incluye carencias en educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios básicos. En Guatemala distinguimos tres tipos de pobreza: la pobreza extrema, que es cuando los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, es la situación más precaria que hay, porque sabemos y entendemos que la alimentación suele ser bueno, no suele ser, es lo más importante, porque de ahí se deriva la salud, de la salud se deriva el hecho de poder estudiar, el hecho de poder trabajar y el hecho de, por supuesto, tener una vida digna. Hablamos también de la pobreza moderada, que es cuando se cubren alimentos, pero no se cubren otros gastos esenciales como transporte, vivienda o educación. Y la pobreza estructural, que refleja desigualdades históricas y culturales transmitiéndose de generación en generación, sobre todo en las áreas rurales e indígenas. Hablar de pobreza entonces no solo es hablar de dinero, sino de oportunidades truncadas y desigualdades persistentes, que es lo que me lleva al siguiente punto: la pobreza por departamentos. Los resultados del ANCOVI 2023 son claros. El 56% de los guatemaltecos viven en pobreza y el 16% en pobreza extrema. Pero cuando observamos los datos por departamentos, la desigualdad es muchísimo más evidente. Alta Verapaz alcanza un 90.3% de pobreza, Quiché 86.4% y Huehuetenango 81.2%. En contraste al departamento de Guatemala, que apenas alcanza el 21.6%. Esto confirma que la pobreza tiene un rostro territorial. No es lo mismo vivir en la capital que en el interior del país, donde la exclusión se combina con la falta de infraestructura y servicios básicos.
La distribución social y territorial de la pobreza. La pobreza también se diferencia por áreas y grupos sociales. En las zonas rurales, 2 de cada 3 personas viven en pobreza, en las urbanas casi la mitad. Y si analizamos la situación de la población indígena, encontramos que 3 de cada 4 personas son pobres. Muchas en pobreza extrema. Aquí no hablamos solo de la falta de ingresos, sino de brechas históricas como la discriminación, la falta de pertinencia cultural en la educación, desigualdad y acceso a salud y empleo. Esto significa que la pobreza en Guatemala no solo es económica, también es social y cultural y golpea más fuerte a quienes han sido históricamente excluidos. Las causas de la pobreza. La pobreza persiste por factores estructurales que se combinan entre sí. Primero, un modelo económico excluyente, que es como lo que acabamos de hablar. Se concentra los beneficios del crecimiento en las ciudades y en ciertos sectores, dejando en rezago a las comunidades rurales o en este caso también las indígenas. Segundo, la falta de continuidad en las políticas públicas. Muchos programas sociales dependen de coyunturas políticas y no logran consolidar resultados sostenibles al momento de hacer un cambio como se es en Guatemala cada 4 años. Tercero, la escasa de diversificación productiva. Gran parte de la población trabaja en la informalidad, con bajos ingresos y sin acceso a seguridad social. Acá un punto importante también es que la mayor parte de la población que vive en pobreza es empleada temporalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que generan ingresos por temporadas. Puede ser, por ejemplo, en festividades, en las ferias de los pueblos, en la época de cuaresma o en la época de fin de año, que es cuando hay mayor turismo y pues logran generar más ingresos. Y por último tenemos la exclusión social y cultural de los pueblos indígenas, que limita su acceso a educación, empleo y justicia. Estas causas no son independientes, se combinan y se refuerzan creando un círculo difícil de romper, lo que nos lleva a las consecuencias de la pobreza. Las consecuencias de la pobreza son igualmente profundas. La primera es la reproducción intergeneracional. Los hijos de familias pobres heredan las mismas limitaciones que sus padres, perpetuando el ciclo de exclusión. La segunda es la migración forzada. Miles de guatemaltecos buscan fuera del país lo que no encuentran acá, generando dependencia de las remesas y la desintegración familiar. La tercera consecuencia es la desigualdad social. La pobreza restringe el acceso a educación, salud y vivienda y limita la movilidad social. Y finalmente, la desconfianza institucional. La falta de respuestas efectivas erosiona la confianza en el Estado y en la democracia, alineando la conflictividad social. Estos factores de los que hemos hablado en estos momentos nos lleva a buscar una solución, a buscar algo que nos pueda apoyar, que nos pueda dar una respuesta y una esperanza para un futuro digno para todo el pueblo guatemalteco. Por ello, mi propuesta se llama Programa Semillas de Futuro. El programa es una propuesta integral que busca responder a la pobreza en Guatemala desde un enfoque realista y sostenible. El nombre refleja la idea de sembrar hoy oportunidades que permitan cosechar un mejor mañana para las comunidades más vulnerables. ¿Por qué es necesario un programa como este? Porque la pobreza en Guatemala no solo es un problema coyuntural, sino estructural. No basta con entregar transferencias o cubrir necesidades inmediatas. Se necesita actuar sobre las causas profundas que son la exclusión en la educación, la falta de empleos dignos y la inseguridad alimentaria que limita el desarrollo de miles de familias. El programa no pretende ser una solución mágica, sino una estrategia concreta que permite implementarse en comunidades rurales e indígenas, donde los índices de pobreza son más altos y las brechas de desigualdad más evidentes. En las siguientes secciones explicaré cada uno de los ejes del programa: educación, empleo y seguridad.
Respecto a la educación, se plantearía otorgar becas y tutorías a estudiantes de secundaria y diversificado en áreas rurales, con el fin de reducir la deserción escolar y abrir más oportunidades de futuro. Empleo. Implementar capacitaciones técnicas rápidas en oficios con demanda alta, como la electricidad, carpintería, panadería o agricultura sostenible, dirigidas especialmente a adolescentes y mujeres. En seguridad alimentaria se promoverían huertos escolares y familiares, además de apoyar la agricultura comunitaria con insumos básicos y capacitación en técnicas sostenibles. Esto no solo mejoraría la nutrición, sino que también fortalecería la economía local al reducir la dependencia de intermediarios. En resultados, recursos y riesgos, podemos mencionar que el programa podría financiarse reorientando el gasto público hacia inversión social y con apoyo de la cooperación internacional. Para su ejecución serían necesarios docentes, técnicos, extensionistas, agrícolas y promotores comunitarios en coordinación con municipalidades y con organizaciones sociales. Los resultados esperados serían concretos: menor deserción escolar, mayor acceso a empleo comunitario, mejor alimentación infantil y fortalecimiento de la organización comunitaria. Pero también, por supuesto, hay riesgos: la corrupción y el clientelismo político, la falta de continuidad con cada cambio de gobierno y los efectos de fenómenos externos como crisis económicas o desastres naturales. Reconocer estos riesgos es clave para buscar soluciones y mecanismos de control. Y para culminar, en Guatemala ha crecido económicamente, pero no logra desarrollarse con equidad. La pobreza sigue siendo un problema estructural con raíces históricas, sociales y culturales. El programa Semillas de Futuro no resolvería todos los problemas, pero sí podría representar un paso realista hacia un desarrollo más justo e inclusivo. Un país no se mide solo por sus cifras macroeconómicas, sino por la capacidad de garantizar bienestar y oportunidades a toda su población, especialmente a quienes han sido históricamente marginados. Ese es el gran reto de Guatemala y el compromiso que como sociedad debemos asumir. Gracias.